Malcolm ha dicho siempre que en Colombia no han existido clases dirigentes, sino únicamente clases dominantes. Y yo creo que eso es absolutamente cierto. Aquí nadie ha dirigido nunca nada. Las oligarquías colombianas han tenido una visión estrechísima y a cortísimo plazo, muy miope, inclusive de sus propios intereses. Y por eso todo aquí ha tenido que resolverse siempre mediante la violencia. Esa ceguera de las oligarquías. Y otra característica propia, sí, pero esa de la ceguera o la miopía, la irresponsabilidad y también, bueno, el recurso necesario a la violencia siempre. En Colombia no ha habido nunca ruptura dentro de las oligarquías. Todos los países, digamos países recientes como estos países de América, tienen solo 500 años de existencia, en todos ha habido revoluciones que han cambiado las clases dirigentes, las clases dominantes. En Colombia no. En todas partes sí, en el resto, es decir, en los Estados Unidos, en México, hasta en Argentina, en Brasil, en el Ecuador, hasta en Bolivia ha habido revoluciones de los años 50, para no hablar de lo de Evo Morales ahora. Colombia no. Colombia, desde Jiménez de Quesada hasta hoy, han sido las mismas sangres, digamos, las que han manejado este país. Y lo han manejado, yo creo que los resultados están a la vista, lo han manejado muy mal. Pues ¿usted cree que la violencia está muy relacionada con una tara de las oligarquías colombianas que han sido proclives al uso de la violencia para mantener su poder? Sí, yo creo que nunca han contemplado siquiera, salvo ahora, tal vez, una posibilidad distinta de la violencia. Aquí por eso mismo no ha habido revoluciones, porque ha habido siempre contrarrevoluciones preventivas, vuelvo a lo mismo, desde la conquista. Volviéndonos al presente, por lo que usted dice, llama la atención que parecería haber una división en esa oligarquía frente a la posibilidad de hacer la paz. Una está resuelta a hacerlo y a pagar los costos relativamente bajos que tendría, y hay otra parte del establecimiento que tiene mucho temor y le parece que es demasiado costoso. ¿Es un primer caso de división donde la oligarquía no actuamos de manera homogénea en estos campos? No es un primer caso. Inclusive durante más o menos a todo lo largo del siglo XIX, la división partidista entre liberales y conservadores era una división oligárquica. Los dos partidos eran partidos dirigidos por oligarcas de distinta índole, unos más rurales, otros más urbanos, pero que pertenecían de todas maneras a la misma clase y se casaban entre ellos, etc. Pero sí veían las cosas de muy distinta manera. Los conservadores se negaban a cualquier tipo de cambio por considerar que los cambios eran costosos. Los liberales, por el contrario, consideraban que lo costoso era que no hubiera cambios. Yo creo que eso está sucediendo un poco también ahora. A mí me parece que es mucho más costoso continuar la situación actual dentro de la guerra que es producida por esa misma situación, que intentar que los costos de la paz, que serían, en mi opinión, muchísimo menores. ¿No reconoce ciertos momentos y ciertas tendencias dentro de esas oligarquías más positivas? Por ejemplo, uno tiende a ver esa tradición liberal reformista que empezó con Olaya y con López Pumarejo, que podría decir que de alguna manera se continúa un poco con los Lleras y algo ha llegado hasta nuestros días. Sí, pero ahí eso es ya una historia reciente, digamos así. Yo creo que esa tradición existe desde el principio casi desde la conquista. Es decir, esa tradición viene del presidente de la audiencia, Venero de Leyva, que fue el primer presidente en ejercicio y que se enfrentó justamente al conquistador Jiménez de Quesada y a su partido oligárquico, el partido de los encomenderos. Eso siguió durante la colonia. En general, la colonia española, las autoridades nombradas por España se enfrentaban a las oligarquías locales en Colombia. Bueno, simplemente porque venían de paso, realmente. Al contrario, cuando una familia, las familias de los virreyes, por ejemplo, se quedaban en Colombia, se convertían al partido oligárquico, al partido reaccionario, al partido conservador, que existió desde antes de que existieran los partidos en Colombia. Eso existe, ya le digo, desde el siglo XVI y no desde el XIX. Esa tendencia conservadora que tuvo una expresión muy clara en Laureano Gómez y que podría tenerla hoy, eso es la otra cara de esa tradición liberal. Exactamente, sí, claro. Eso es Álvaro Uribe hoy y eso fue Laureano Gómez en los años 40 y 50. Desde los años 30, realmente. ¿Y eso se puede conectar hasta con Núñez? Eso se puede conectar con Núñez y se puede conectar más atrás. Yo le digo, se puede conectar con Gonzalo Jiménez de Quesada. Se puede conectar
con la familia Mosquera. El general Mosquera, como fue toda clase de cosas sucesivamente, es también un ejemplo muy interesante de ver cómo se ha cambiado de bando en Colombia de acuerdo con el oportunismo del momento. En esa uniformidad, ¿usted ve diferencias entre lo que ha sido ese poder nacional, esa oligarquía bogotana nacional, que controla el Estado nacional, y las oligarquías locales, o en el fondo es una simple distribución? No, pues es que primero la oligarquía nacional no controla realmente el poder nacional, es decir, sino que los poderes locales escapan al control de la oligarquía nacional. La oligarquía nacional controla pues un poco lo mismo que sucedió, ya le digo, porque nuestra historia ha sido coherente desde la conquista. Desde el principio, el Estado, la corona española en ese momento, el Estado centralizado en el caso de Colombia, de lo que es Colombia, en Bogotá, en Santa Fe, no controlaba las regiones, muchísimo menos. Y en las regiones se fueron formando oligarquías autónomas también, que se federan, digámoslo así, naturalmente a la escala del país, pero que siguen conservando una autonomía bastante grande. Yo creo que no se maneja desde Bogotá, ni siquiera hoy, lo que sucede, no digo en las regiones remotas, en el Hinchada o en el Catatumbo o en el Chocó, sino que no se maneja Antioquia, ni se maneja el Valle, ni se maneja la costa. Y entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Hay un acuerdo entre ese poder nacional y los poderes locales para cada uno repartirse y convivir? Un acuerdo que naturalmente no es un acuerdo firmado, no, ni claro, es un acuerdo tácito. Es como el pacto social que se empezó a hablar en el siglo XVIII. Es un acuerdo tácito que se ayudan, de entreayuda, pero no hay realmente jefes, salvo en los momentos de crisis. Institucionalismo que ha utilizado la oligarquía colombiana para generar estabilidad política, sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado, pues permitió que se redujera la historia autoritaria de Colombia. Hubo ese periodo de Rojas Pinilla, y el populismo que sacudió tanto a América Latina, que nos ha llegado más en este siglo. ¿Usted cree que eso fue positivo o era simplemente una estrategia de contener los cambios que se produce a raíz de la muerte de Gaitán? Bueno, ahí entramos en lo más reciente todavía, ¿no? Yo creo que a partir de eso, la violencia, la que llamamos violencia con mayúscula, en los años 40, bueno, eso empezó justamente antes de la muerte de Gaitán. Gaitán, antes de que lo mataran, había ya hecho su famosa oración por la paz, pidiéndole al gobernante del momento, que era Mariano Ospina Pérez, paz y piedad para la patria, creo que era exactamente la frase de Gaitán, porque se estaban matando ya en los campos los colombianos, por iniciativa y promovidos por el Partido Conservador en el poder. Pero digamos, el caudillismo, en Colombia no ha existido el caudillismo efectivamente a causa del leguleyismo colombiano, leguleyismo que yo no hago remontar al general Santander, sino al conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada. Gonzalo Jiménez de Quesada no hizo toda su vida más que pleitear, ganó casi todos sus pleitos, pero nunca recurrió como en ese momento mismo sucedía en Perú, por ejemplo, los pizarros se levantaban contra las leyes de la corona y contra la corona, se levantaban en rebelión armada. Quesada nunca, Quesada siempre recurrió a las leyes y a la argumentación teológica y legalista. Yo creo que eso es lo que ha evitado que en Colombia existan esos caudillos, con excepciones, por supuesto, que ha habido en toda América Latina. Sin duda, enfrentar a esa cadena de oligarquías colombiana pues ha sido muy difícil para la oposición, pero ¿cómo evalúa usted el papel de los opositores, de la izquierda? ¿Le parece que le ha faltado capacidad o que simplemente era imposible realmente derrotar a las oligarquías colombianas? Bueno, eso es un fenómeno también reciente, digamos, es decir, la izquierda en Colombia no existe, la izquierda como lo entendemos hoy, eso no existe sino desde principios del siglo XX. Y como la respuesta de las oligarquías a toda iniciativa de cambio, así no sea revolucionaria, ha sido la violencia, pues lo que ha hecho, lo que le ha sucedido a la izquierda colombiana es que se ha chocado siempre con la violencia y con la táctica del exterminio por parte de quienes mandan, es decir, de las oligarquías. La palabra oligarquía se puso de moda en Colombia, la puso Gaitán de moda en Colombia. Y era, en un principio, iba mucho más contra
contra los dirigentes del Partido Liberal que contra los dirigentes del Partido Conservador. Para Gaitán, el gran oligarca era el doctor Eduardo Santos. Y también entraba dentro de eso el rival liberal de Santos, que era López Pumarejo. Pero Gaitán puso de moda esa palabra y entonces, dentro de la simplificación de la oratoria, pues oligarcas y ricos significa exactamente la misma cosa. Y eso no es así realmente. Pero por eso cuando escribo la historia de Colombia y sus oligarquías, no me estoy refiriendo a sus ricos, sino sus oligarquías, es decir, quienes han mandado. ¿Qué encuentra usted en esa colonización colombiana de particular que haya generado esta historia particular nuestra, esa fortaleza de esas oligarquías, esa característica que no han tenido otros países que también vivieron colonia española? Pues ya le digo que fundamentalmente que aquí nunca ha habido un cambio revolucionario. La independencia no fue para nada una revolución. Continuaron mandando las mismas clases poseyentes, los dueños de la tierra, los dueños de las cosas. Digamos, comparaba eso con la historia de México, con una revolución como fue la de México, pero no solo la revolución de Zapata y Villa en 1910 y en adelante, sino las revoluciones que hubo en México desde la independencia. En Colombia eso no ha existido. Las guerras civiles del siglo XIX, aunque a veces tenían pues trasfondo ideológico, naturalmente que lo tenían, era mucho más sobre clericalismo, no clericalismo, sobre centralismo, federalismo, que sobre temas sociales. Eran mucho más ideológicas que políticas. Yo creo que sí es distinto en el sentido de que por primera vez se cierra una violencia por pactos. El pacto del Frente Nacional es obviamente el ejemplo o el modelo, digamos, pero el pacto del Frente Nacional dejó por fuera la mitad del país. Fue un pacto exclusivamente entre oligarquías además reducidas a las cúpulas de los partidos liberal y conservador. Esta vez es un poco como lo que fue la constituyente del 91. Esto es el complemento de la constituyente del 91, de la constitución del 91, que fue por la primera constitución pactada que se ha hecho en Colombia y no una constitución impuesta por el vencedor en una guerra. Esta vez estamos por fin en un pacto en el que no hay vencedores ni vencidos, y eso lo hace distinto de todo lo demás. Ahora, no sé si después de esta guerra venga otra guerra, como ha sucedido en toda la historia de Colombia. ¿Y es optimista? Pero por lo menos se acaba esto. Sí, soy optimista. ¿Es optimista que se va a poder cerrar este capítulo? Sí, yo creo que sí, a pesar de que hay enormes resistencias, ¿no? Justamente la resistencia que ahora encabeza el expresidente Uribe, que ha sido la cabeza de las oligarquías más reaccionarias de Colombia de los últimos 20 años.